A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y saludamos a esta hora a Luciana Cáceres, economista del Instituto Peruano de Economía. Siempre agradecemos la gentileza que tiene de compartir este diálogo, esta comunicación en Radar Económico a través de RCR. Luciana, qué gusto saludarte. Buen día, muy amable. ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha publicado los resultados de la encuesta nacional de uso del tiempo, conocida bajo las siglas de NUT 2024, ¿no? Pero cabe hacer una mención que este estudio se realiza 14 años después de una primera edición, ¿no? Y además contiene información sobre cómo los peruanos nos organizamos en el día a día y además es una información clave para mejorar el diseño de políticas públicas. En primer lugar, los peruanos utilizamos muy bien nuestro tiempo, Luciana. Sí, bueno, como has dicho, es una encuesta que no se hace hace 10 años y actualmente es muy importante, ¿no? Porque obviamente de hace, bueno, 14 años han cambiado los patrones del uso del tiempo, que también es muy importante desagregarlo por mujeres y por hombres también, porque la distribución del tiempo es muy diferente, dependiendo del género también. Y bueno, nos ayuda también a un poco más a ver sobre el tiempo que se gasta en el tráfico, que bueno, como sabemos, Lima salió como la ciudad con más tráfico, por ejemplo, o con más tiempo destinado al tráfico. También el tiempo del trabajo no remunerado, ¿no? Donde las mujeres resultan más afectadas. Y también cómo o de qué manera uno se encuentra satisfecho e insatisfecho con el uso del tiempo en distintas actividades. Por ejemplo, en el ocio, con amistades, ¿no? Con las tareas en el hogar, cuidado de los hijos, por ejemplo. Comencemos con el tráfico. Tú lo has puesto en primer lugar y en realidad es uno de los principales problemas que padecen miles y miles de peruanos, no solamente en Lima, sino también en otras ciudades, ¿no? ¿Cuánta productividad perdemos los peruanos en el uso del tráfico? Sí, bueno, los resultados de la encuesta indican que aproximadamente un trabajador promedio gasta semanalmente 107 minutos de trasladarse de su casa al centro de trabajo, ¿no? Y bueno, esto es un excesivo uso del tiempo destinado al tráfico, ¿no? Que también limita que optimizar los minutos, el tiempo, ¿no? De ir al trabajo, por ejemplo, inclusive llegar más temprano, ¿no? Entonces también digamos que afecta este ritmo en el día que puede tener un trabajador. Y lo curioso, o bueno, lo que también se esperaba es que en la capital, en Lima Metropolitana, es donde más se intensifica este aumento, ¿no? Del uso del tiempo en el tráfico en aproximadamente 70% en relación a otras áreas urbanas dentro del departamento de Lima, ¿no? Entonces, bueno, también es importante, conociendo que muchas empresas se encuentran dentro de Lima Metropolitana. Y lo mismo que ocurre en Lima, donde se tarda 70% más, ¿ocurre también en otras capitales de provincias? Sí, bueno, no hemos calculado específicamente eso, sobre todo en Lima, donde se concentra más parte de la actividad productiva, pero se espera que sí, ¿no? Justamente porque en los centros es donde se encuentra la mayoría de la actividad económica en las regiones. Y si tuviéramos, Luciana, que hacer un comparativo con otro país de la región, ¿cómo estamos? Sí, por ejemplo, Chile, ¿no? Que es otro país que tuvo su ENUT en el 2023. Y bueno, de alguna forma también son resultados similares, pero por ejemplo, en el tráfico ellos sí destinan menos tiempo, ¿no? Aproximadamente 20 minutos menos, ¿no? Entonces también son otras variables que se están utilizando para medir la productividad y en relación a otros países, Perú sí, y sobre todo Lima, resulta más, la situación es más trágica, ¿no? Ahora, ¿se tiene una estimación, esta encuesta ha detallado cuántas horas promedio pasa una persona, un trabajador en el tráfico? Sí, 107 minutos semanales, Ya. ujú, Y, a y, la es- semana. y esto tenemos entendido, son cerca de 10 horas a la semana. Claro, ujú, Este es un sí, promedio bastante preocupante, ¿no? En el caso también de otro indicador, ¿no? El caso de las mujeres, ¿no? sí. ¿Cuánto tiempo se dedican a las tareas, digamos, cotidianas, a tareas de casa?
Sí, bueno, sí es que desagregamos el uso del trabajo no remunerado, que es lo que refiere a cuidado de los hijos, preparación de comidas, ¿no? Compra de alimentos o el cuidado de la ropa, por ejemplo, limpieza, etc. Las mujeres destinan a la semana 35 horas versus los hombres que destinan 15 horas a la semana, ¿no? Que es 3 veces menos que el tiempo que dedican a las mujeres. Y esta diferencia se acentúa sobre todo en la etapa de la edad de la población de 30 a 40 años, ¿no? Donde esta cantidad de tiempo para las mujeres aumenta de 35 a 45 horas a la semana. Entonces, esto también ayuda a poder visibilizar un problema en la distribución del tiempo que afecta más a las mujeres, sobre todo en la etapa productiva. Esto es tiempo libre y trabajo no remunerado, Luciana. Sí, tiempo dedicado al trabajo no remunerado, ¿no? Que abarca todo ese tipo de actividades que te estaba contando. Y nos comentabas en el caso de los hombres, ¿cuánto tiempo utilizan en esta misma actividad? 15 horas a la semana. O sea, es una diferencia bastante marcada, ¿no? Sí, sí, exacto. Ahora, hay una desigualdad del trabajo doméstico entre hombres y mujeres, naturalmente. Sí, sí, justamente porque la mujer es más relegada a los trabajos o porque tiene una mayor carga a los trabajos dentro de la casa, ¿no? En paralelo al trabajo asalariado que puede tener, ¿no? Pero inclusive hay muchas mujeres que no tienen un trabajo asalariado y, bueno, que solamente se ocupan de la casa y también destinan más tiempo a esas labores, ¿no? Pero también resulta difícil las mujeres que tratan de equilibrar los labores de la casa junto con también el trabajo remunerado que tienen fuera del hogar. Ahora, los hombres utilizan mayor tiempo libre. ¿Y en qué lo utilizan este tiempo libre? En ocio. Eh, sí, bueno, el tiempo que utilizan para no remunerado puede ser, por ejemplo, pasatiempo, descanso, amistades, también cuidado de los hijos al igual que las mujeres, solamente que se reduce la carga para ellos en tiempo, ¿no? Puede ser también a uno mismo, a la pareja, son distintas categorías también. Ahora, toda esta data que nos estás dando a conocer a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿cómo puede ser utilizado de la mejor manera para políticas públicas, Luciana? Ujú. Sí, bueno, sobre todo el tema de distribución de tiempo entre mujeres y hombres se debe tener, yo creo, ahí un enfoque desde, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Poblaciones también vulnerables, en cuanto a crear un sistema nacional de cuidado que pueda ayudar a las mujeres a aliviar un poco más esta carga, ¿no? Con guarderías, con un servicio focalizado que ayude a que las mujeres puedan encargar, digamos, esta carga o aliviar un poco más esta carga de los hijos o del trabajo dentro de la casa, ¿no? Y en cuanto al tráfico, que también es algo muy importante que creo que todos sufrimos, justamente se tiene que optimizar, ¿no? Todo el servicio de transporte también público, ¿no? Que sabemos que sobre todo en las capitales es donde se concentra más este tráfico, ¿no? Entonces, creo que también es un tema de infraestructura, ¿no? Y de los programas que pueden implementar desde el Estado también. Y este tipo de programas que se pueden implementar en el Estado, Luciana, pasan por varios temas que son cotidianos. Uno de ellos es el cuidado infantil y Sí. otro que es un permanente dolor de cabeza en nuestro país, como es el ordenamiento del transporte, que son dos Sí, tareas que deberían ser fundamentales para mirar de qué manera se puede hacer una mejor utilización del tiempo. sí, sí, exactamente, ¿no? Son distintos actores, distintos ejes también, pero la idea es que también esta encuesta se pueda hacer periódicamente para poder también registrar una evolución de los patrones del uso del tiempo, ¿no? Que como hemos visto también han cambiado post pandemia, ¿no? Porque antes mucha más gente también iba a los centros de trabajo, pero también había una menor cantidad de carros, por ejemplo. Entonces son factores que se tienen que evaluar al momento de implementar nuevas políticas públicas que ataquen estos problemas, ¿no? Y este cambio post pandemia, ¿en qué se reflejó? En el tema de la virtualidad, la gente se quedaba más en Ajá. casa. Esto es Sí, una... exactamente. Y bueno, de alguna forma el teletrabajo también ayudó a las mujeres a, digamos, si es que tenían más carga en la casa, poder equilibrar un poco más también con el trabajo, ¿no? Pero igualmente, digamos que ha afectado a muchas personas en cuanto a salud mental, por ejemplo, ¿no? En qué tan satisfactorio encuentras tu tiempo
con otras personas, con tu entorno, con uno mismo, ¿no? Y eso también repercute en la productividad de un trabajador, ¿no? Como sabemos. Y esta encuesta nacional del uso del tiempo, Luciana, también nos refleja dos cosas, ¿no? Que hay bastante pérdida de productividad, pero también hay mucha insatisfacción. Sí, sí, exactamente. Y de hecho las mujeres son las que están menos satisfechas con su uso del tiempo. Y los hombres, por ejemplo, destinan más tiempo al ocio, 5 horas más que las mujeres al ocio. Por ejemplo, se ha visto, se ha calculado que también los hombres duermen más. Pero por otro lado, las mujeres también resultan más insatisfechas con cómo utilizan el tiempo, ¿no? Y bueno, eso también se debe a que a todos los factores que te estaba contando, ¿no? Que justamente por ese tema de estar, no poder equilibrar las tareas, ¿no? Sentir que como avanzas pero al límite, ¿no? Entonces también esto afecta a qué tan feliz te encuentras con tu uso del tiempo. Y esta data que establece cuánto duermen más los hombres en comparación a las mujeres. Bueno, reciben más de 3 horas que las mujeres al tiempo del ocio. Entonces, dentro de ese tiempo del ocio se encuentra, por ejemplo, el dormir, ¿no? También. Entonces, bueno, podría ser menos de 5 horas, 3 horas aproximadamente, 5 horas que los hombres podrían destinar el tiempo a dormir, en promedio, ¿no? Bien, en realidad interesante toda esta data y sobre todo todos los desagregados que han hecho ustedes del IPE, ¿no? Para poder entender esta encuesta nacional del uso del tiempo en UT 2024. Y como tú bien lo estableces, esto puede servir para un mejoramiento en las políticas públicas. Luciana, yo te agradezco como siempre la amabilidad con RCR y Radar Económico, que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Muy amable como siempre, Luciana. Gracias, José, ya nos vemos. Buen día, Luciana. Conversábamos con Luciana Casa, economista del Instituto Peruano de Economía IPE, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.